Bueno, en este momento estamos en la etapa de siembra. Como todos saben, las condiciones climáticas durante el mes de diciembre no fueron buenas, digamos, en términos generales. La primera lluvia importante recién se dio en la noche de Nochebuena, entre Nochebuena y Navidad, donde tuvimos una precipitación importante, pero no suficiente como para cargar el perfil que permitiera tener disponibilidad de humedad, ¿no es cierto?, para las primeras etapas del cultivo. Eso hizo que la siembra de algodón, que debía realizarse durante el mes de diciembre y a posteriori arrancar con la soja, eso complicó porque con el arranque de la siembra recién entre el 26 y 27 de diciembre, las máquinas tuvieron que compartir cultivo y de esa manera no se avanzó todo lo que se hubiera deseado con el cultivo de la soja. En este momento, digamos que estando a mediados de enero, esas lluvias que tuvimos en Navidad, que tuvimos después en Año Nuevo, en los primeros días del año, permitió ir avanzando, ¿no es cierto?, con la siembra, de acuerdo a cómo fueron, distribuyéndose las precipitaciones a lo largo de todas las áreas agrícolas del Chaco. Si tuviera que decirte más o menos en este momento en un porcentaje de siembra, yo me animaría a decir que no estamos mucho más del 30%. Es decir, que estamos atrasados, lamentablemente, y esto va a obligar a sembrar mucha soja fuera de la ventana ideal de siembra, que al menos para la zona de Mariscal, que es la zona de mayor área agrícola del Chaco, se da entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. ¿Cómo está el clima ahora, en esta quincena de enero 2024, acompañando o no? ¿Cómo está con las tareas agrícolas del Chaco paraguayo? Bueno, como te dije, las lluvias se cortaron prácticamente el 2 de enero. Después hubo alguna lluvia así esporádica, donde hubo zonas que prácticamente no cayó nada, otras zonas donde cayó bastante agua. Incluso ahí en la zona de Mariscal hubo establecimientos donde llovieron 90 milímetros y en los vecinos apenas llovieron 20, ¿no es cierto? O sea, fue muy, muy dispar esta última lluvia que tuvimos en la primera semana de enero. Y como te digo, eso está demorando las siembras y esperemos que los productores puedan tener una lluvia pronto. Estaba previsto una para este fin de semana, aparentemente no se dio, al menos no se dio en muchas de las zonas, y estamos a la espera de una nueva lluvia para poder continuar con la siembra, que es la etapa en la que está el cultivo. Ahora, aquellos cultivos que se sembraron en la última semana de enero, en general te diría que están en buen estado, porque han entrado en el mes más caluroso del año, donde tenemos hoy temperaturas que no bajan de los 45 grados durante el día. Eso hace que la planta transpire mucho, pero afortunadamente al estar en un estado poco avanzado, digamos, por las demoras en la siembra, en general los cultivos están en buen estado. ¿Cuál es el costo de producción? ¿Tienen ya un cálculo estimado por hectárea? ¿Hay algún número que estén hablando en APAX en esta zafra 2024 en esa zona del país? Sí, para la soja estamos manejando un costo de producción de $530, incluyendo la cosecha dentro de ese costo, no así la parte de comercialización, que sería básicamente flete, porque la producción de soja del Chaco tiene destinos diferentes, puede ir hacia el puerto de Concepción, puede ir hacia los puertos de Villeta o a la misma industria,
o eventualmente quedarse ahí en el Chaco, en la planta de Pioneros. Entonces, al tener diferentes destinos, los costos de los fletes varían, por eso tratamos de manejarnos con un costo de producción hasta la cosecha incluida. ¿Cuáles son los costos más importantes que tienen en el Chaco paraguayo? Pues recuerdo en las visitas, ¿no?, que hicimos a la zona también, don Carlos, nos hablaban de que hay requerimientos diferentes, por ejemplo, en el suelo, en lo que son los cuidados culturales. ¿Cuáles son los más importantes y en qué se ahorra, por ejemplo, si es que eso ocurre en la región occidental de nuestro país? Bueno, el costo más elevado obviamente son los insumos, ¿no es cierto? Tanto lo que se refiere a agroquímicos como a semillas. Ahora, yendo a tu última parte de la pregunta, digamos, ¿en qué podemos ahorrar? Bueno, normalmente los cultivos del Chaco, es decir, el Chaco tiene una sola zafra, no es como la región oriental donde después de la soja generalmente se siembra maíz o trigo dependiendo de la zona. En el Chaco tenemos una sola zafra, por lo tanto después de la cosecha, que por lo general se realiza entre los meses de mayo, abril, mayo y junio, dependiendo de la fecha de siembra, eso hace que con posterioridad a la cosecha los productores se vean obligados a mantener los cultivos o los potreros, digamos, los lotes limpios de malezas. Eso significa que hay que controlar con herbicidas 1, 2, 3 y a veces hasta 4 aplicaciones a lo largo de los 6 o 7 meses que continúan después de la siembra, después de la cosecha hasta la nueva siembra. En años de secos como hemos tenido, y eso hace que al no haber humedad en el suelo tampoco nazcan muchas malezas durante el invierno, el otoño y el invierno. Entonces ahí es donde uno realmente a veces puede ahorrar en agroquímicos sobre todo, y eso de alguna manera puede llegar a bajar los costos. En lo que hace a insecticidas y fungicidas, básicamente el costo más alto está siempre en los insecticidas. El Chaco tiene siempre ataques muy agresivos de orugas, de chinches, ¿no es cierto? En algunos años también tenemos ataques de langostas. Bueno, eso hace que el productor tenga que estar siempre atento, prevenido, ¿no?, para poder controlar cuando aparece alguna de esas plagas. No así con los fungicidas, que son los que controlan básicamente hongos, ¿no? El Chaco, por su condición de ser más seco y tener menor humedad, eso hace que los ataques de hongos no sean tan agresivos, y muchas veces uno puede ahorrar también algo en esas aplicaciones de fungicidas. El productor de soja en el Chaco paraguayo, el productor agrícola chaqueño, ¿qué otros rubros trabaja también? Usted nos mencionaba ya el algodón, por ejemplo. Sí, correcto. Bueno, la soja no es el principal cultivo, ¿no es cierto?, para el productor. En realidad hay que pensar que en el Chaco la actividad principal es la actividad ganadera. Eso hace que los productores tengan necesidad de generar recursos forrajeros para el invierno, de manera de poder mantener cargas estables durante el invierno con sus animales. Para eso necesita generar esos recursos forrajeros. Ahí es donde entran los cultivos de maíz y de sorgo principalmente, ¿no?, para generar esos recursos. Ahora, aquel productor ganadero que está cultivando maíz o cultivando sorgo para silaje, para grano, necesita generar una rotación agrícola para hacer el sistema sustentable. Esa sustentabilidad la da la rotación agrícola, y en esa rotación agrícola hay que incorporar otros cultivos que no sean gramíneas, como el maíz y el sorgo, y ahí es donde entran la soja como un cultivo oleaginoso, aportante de nitrógeno, y por el otro lado el algodón, que es el nuevo cultivo, diríamos, dentro del Chaco, que también ha venido a aportar con su sistema radicular, ¿no es cierto?, a favorecer un poco el manejo de los suelos, complementado siempre con cultivos de servicios, como el caso de la Brachiera rusiciensis, el mileto, la crotalaria, que son cultivos que se hacen durante el verano, ¿no es cierto?, para
mejorar esa rotación agrícola, y en el caso del invierno muchas veces con centeno, avena o tropicales, que son también cultivos de servicios que forman parte de esa rotación agrícola. ¿Cuánto produjo el Chaco en la campaña 2023? Y bueno, es muy temprano, ahora 30% nada más nos decía. ¿Cuándo podemos tener una estimación ya de cuándo se produzca también en la campaña 2024, don Carlos, para volver a contactarles? Bueno, como te dije, la cosecha de soja se realiza entre los meses de abril, mayo y junio, preponderantemente durante el mes de mayo, así que yo estimo que para fines de junio ya vamos a tener un panorama un poco más claro de cuál va a ser el volumen. Ahora, pensando en que este año la intención de siembra de los productores de soja está en el orden de las 140.000 hectáreas y que se puede esperar, digamos, si se dan las condiciones climáticas de año niño como se viene previendo, podríamos hablar de una producción de 2,5 toneladas por hectárea, ¿no es cierto? Eso nos estaría dando aproximadamente 350.000 toneladas de soja producidas en el Chaco para la campaña 23-24, pero de vuelta eso lo vamos a saber recién después de la cosecha.